Un proverbio chino dice que el aleteo de las alas de una mariposa se siente al otro lado del mundo. Este dicho, este proverbio chino, quizás fue el punto de partida para que el científico, matemático y meteorólogo Edward Lorenz empezara a construir una teoría que hoy conocemos como la del efecto mariposa, aplicada a las ciencias del clima, de la climatología, enmarcada pues en la famosa teoría del caos, que palabra más, palabra menos dice que pequeños cambios en una localidad, amplificados mediante X o Y mecanismos, pueden tener grandes efectos en otra localidad, en otro espacio. El aleteo de las alas de una mariposa en China genera ventarrones en Miami. Palabra más, palabra menos. Me disculpa pues la simplificación tan burda. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el aleteo de las mariposas, el proverbio chino, el científico Edward Lorenz, la teoría del caos, con esa imagen que tienen ustedes ahí, que están viendo en este momentico, en la que se da cuenta del vertiginoso ascenso en el número de curules que obtuvieron las fuerzas de derecha extrema, ultraconservadores, en el Congreso Europeo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo se han prendido las alertas en Europa, pero en América Latina también, en Estados Unidos, bueno, en todas partes del mundo, sobre un fenómeno que, si bien es cierto, ya venía aconteciendo, se veían ciertos fenómenos desde hace mucho tiempo, ahora se ha hecho patente, que es el resurgimiento de estas fuerzas ultraconservadoras, de estas fuerzas de extrema derecha, pero sobre todo el acceso a cargos de poder, el acceso al poder político en varias partes del mundo. Entonces, este movimiento, esta tendencia política electoral pone sobre el tapete temores que algunos ya creíamos vencidos, sobre todo los más viejitos, de un posible retorno del fascismo al contexto de la política mundial. De eso vamos a hablar en la conversa de fin de semana, de esta conversa de fin de semana. Queremos compartir con ustedes esas reflexiones. Y antes que arranquemos, quiero agradecerles por estar aquí conectados, por cumplir con esta cita virtual de la conversa de fin de semana. Agradecerle a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, a nuestros amigos y específicamente y especialmente a la gente que está vinculada a nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa. Todos ustedes muy amables. Antes de arrancar de lleno con la conversa de fin de semana, el fascismo al acecho, quiero dejarlos con la presentación oficial, con un mensaje de un auspiciador y pedirles encarecidamente de que le sigan dando manita arriba, me gusta, a nuestra fanpage de la conversa de fin de semana en Facebook, que le den clic en el botoncito de suscripción de nuestro canal YouTube de la conversa y en la campanita también para que les avise cada que subamos material nuevo, y en términos generales para que sigan en nuestras redes. No es más, antes de arrancar, lo dejo con la presentación oficial, con el mensaje y ya arrancamos en esta conversa de fin de semana. Denle compartir, empiecen a darle compartir y ya nos encontramos. No se desconecten, por favor. Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo
El día de hoy, como pueden ver ustedes acá abajo en el banner, vamos a hablar sobre esa preocupación que hay en distintos sectores de la sociedad mundial el día de hoy, que es el posible retorno del fascismo en algunos sectores del poder político a nivel mundial. Iniciábamos este espacio mencionando el fenómeno que despertó pues estas reflexiones de muchos opinadores y en general del público en todas partes del mundo, con el suceso, con el éxito que han tenido fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo. Pero antes de reflexionar sobre este fenómeno, este reciente fenómeno, yo quisiera hacer dos aclaraciones. Una aclaración y después una explicación. Primero la aclaración. Nosotros acá en la conversa de fin de semana somos los más respetuosos de la autonomía de cada uno de ustedes y de todo el mundo en general. ¿A qué me quiero referir? Todos somos libres, y es nuestro derecho, nuestra prerrogativa de tener nuestras ideologías o seguir o estar inscritos en tal o cual ideología, política o religiosa, de derecha, de izquierda, de centro, si es que existe el centro en política, musulmán, católico, judío, protestante, sintoísta, hinduista, etc. Eso es muy respetable, porque hace parte del fuero interno de todas las personas. Su ideología política y religiosa, eso es interno, nosotros hace parte de la dignidad. Y como hacen parte de la dignidad, pues no se pueden poner en discusión. O sea, a nadie se le puede criticar porque sea capitalista, marxista, leninista, testigo de Jehová, católico, musulmán. No, eso no puede seguir siendo motivo de crítica y exclusión. Lo que nosotros aquí sí queremos llamar la atención es sobre los peligros de los extremismos a los que llegan ciertos líderes de X o Y ideologías y de los métodos que utilizan para imponer su forma de ser. Eso sí es criticable, y también es criticable las consecuencias de tal o cual extremismo en esas ideologías. De eso es que estamos hablando hoy, para que quedemos claros. Respetamos que todo el mundo tiene derecho a profesar la ideología que quiera, pero lo que no es que no respetemos, sino que criticamos y queremos alertar son sobre los excesos de los extremismos, sobre las formas, sobre las actitudes e incluso las consecuencias de que tal o cual extremismo ideológico llegue al poder. De eso vamos a hablar hoy. Hecha esta salvedad, empecemos por empezar a definir cosas. El título habla del fascismo y muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, dirán, pero bueno, ¿eso el fascismo qué es? A ver, el fascismo es una ideología política, de eso estamos hablando, de eso vamos a hablar en esta conversa, nacida a mediados del siglo pasado, un poco antes de que arrancara la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Italia. El gran personaje que aparece en la foto cuando uno busca la definición allá en Wikipedia, en Google, es la de Benito Mussolini, en Italia. Pero ¿de qué se trata esa cosa del fascismo? Todo el mundo en estos días, si uno mira en redes, todo el mundo se tilda de fascista, de facho, etc. Básicamente el fascismo promueve la existencia de un estado totalitario. Y ahí el peligro, pues para ustedes, muchos de ustedes y para nosotros, el totalitarismo es todo lo opuesto a la democracia, a la libertad. Entonces, el fascismo, una de sus características es que pretende instaurar un estado totalitario a través de la agitación de las masas sobre elementos que son muy llamativos, y por eso es lo peligroso. Elementos como las buenas costumbres, las buenas y sanas costumbres, la moral pública y la importancia que tiene la nación, la nacionalidad del pueblo y lo colectivo sobre lo individual. Entonces, claro, cuando usted en un discurso, cualquiera que usted se eche, apela a lo colectivo, a lo comunitario, a la nación, a la patria, a las buenas costumbres, a la moral, a la disciplina y al orden, pues es un discurso que llama la atención en un mundo caótico como el que estamos viviendo nosotros ahorita. Ese discurso
a mediados del siglo pasado, caló profundamente en una sociedad europea que estaba viviendo, guardadas las diferencias históricas, culturales y económicas, en un escenario también de crisis económica, humanitaria, etcétera, etcétera. Y entonces estos discursos que llaman al orden y que, digamos, de alguna manera dan una ruta, un manual para vivir, pues son muy llamativos. Y mucho más cuando tienen mecanismos de propaganda eficientes y crean enemigos internos y externos. Y entonces los enemigos calificados y definidos, perdón, cambiemos la palabra, definidos del fascismo son liberalismo, pero no el liberalismo económico, sino el liberalismo que se refiere a sus libertades. A la libertad de elección, a la libertad de opinión, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de su autonomía, el ejercicio de su autonomía sexual, reproductiva, a su propia existencia, al disenso, a la protesta, el derecho a la protesta. Ese tipo de libertades son las que no acepta y son enemigas del fascismo. Y también el discurso anticomunista. Entonces aquí ya hay que hacer una claridad. Entonces cuando de la orilla derecha capitalistas se tilda a los zurdos de fascistas, pues allí están incurriendo en un error conceptual de calificación. Otra de las características del fascismo es que es de derecha. Eso nació en la ideología de derecha. Entonces apelan pues a una ciudadanía militar, es decir, el adoctrinamiento de las personas en torno a una figura mesiánica, un salvador, un hombre de mano fuerte y de corazón amplio, que rescate las buenas y sanas costumbres que se han perdido en una sociedad loca, por ejemplo, como la que tenemos aquí. Entonces, cuando se juntan todas estas cosas, es que estamos diciendo nosotros que aparece un fascismo. Y empiezan los controles sociales de manera violenta. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía militar, yo lo cambiaría más bien por ciudadanía militarizada, es decir, un control policial, un control judicial, un control militar, de todos y cada uno de los aspectos, estoy hablando como Martín de Francisco, de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. He ahí el peligro, un control total sobre la vida. ¿Para qué? Para asegurar que en el Estado se vuelva el mismo partido de derecha. Eso pensaba el Duce, que así era como le decían a Benito Mussolini. Eso mismo pensaba nada más ni nada menos que un señor que se llamaba Adolfo Hitler. Miren dónde llegaron estos extremos de derecha para imponer la voluntad y sobre todo defender los intereses de esas minorías que quedan encumbradas en las pirámides sociales y de poder que defienden ideologías como el fascismo. Esas ideologías fascistas que son antiliberales, anticomunistas y que están centradas, sobre todo el centro de acción, el centro de pensamiento, la motivación principal del fascismo es el nacionalismo, es la defensa de lo propio, de la nación, del pueblo, pero el pueblo propio, no el pueblo venido de otras partes, no el pueblo mezclado, sino nuestro propio pueblo. Y entonces, en una sociedad globalizada como la que tenemos nosotros en pleno siglo XXI, en donde la interconexión electrónica digital, estos dispositivos, las redes, los medios digitales de comunicación, pero sobre todo el constante flujo migratorio o de desplazamiento forzado de grandes y grandes cantidades de seres humanos por todas partes del globo terráqueo, sirvió y está sirviendo de caldo de cultivo para el renacimiento de estos movimientos de derecha, de estos movimientos fascistas, que entre otras también se caracterizan por promover la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es el odio, el miedo a todo lo que es extranjero, a lo que no es propio, a lo que no es del pueblo, pero no el pueblo todo en general, sino nuestro propio pueblo, nuestros paisanos. Entonces, en Europa, y es chistoso no, es paradójico, quitemos la palabra aquí, es paradójico que en un país donde supuestamente tuvo origen la libertad, país de la libertad, es el país de los derechos humanos, los derechos del hombre, como Francia, es donde tuvo el
digamos, y ese es mi punto de vista particular, donde tuvo la mayor concentración de fuerza del renacimiento de estos movimientos de derecha, con el partido de la familia Le Pen, extrema derecha, y que se interconectó con otros movimientos nacionalistas de Europa, como en Alemania, como en esos países nórdicos, en los Países Bajos, y que a lo largo de los últimos 20, 30 años, con el discurso de xenofobia, de racismo, de una política anti-migración en contra de los sudacas, en el caso de España y de Europa en términos generales, España es la puerta de entrada de los latinos a Europa, de los que vienen de la parte norte del continente africano, de los que vienen de Asia, este flujo migratorio fue aprovechado por estos movimientos de extrema derecha, ultraconservadores, neofascistas, digo yo, para empezar a hacer una propaganda en contra de estas personas alrededor de la defensa de lo propio, de lo nacional, del trabajo propio. Eso pasaba en Europa, pero para ir avanzando no olvidemos, y recientemente, que pasó justo en estos días el primer debate, de eso hablaremos luego, entre Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y el expresidente Donald Trump. Ese fue un discurso que precisamente también manejó Donald Trump en su campaña pasada, pero en esta. Un discurso xenófobo, un discurso nacionalista, el MAGA, hacer América grande otra vez, pero América para los americanos, es decir, todo el que sea así como nosotros, de color piel, color tierra, para los que siguen a Donald Trump, los propios norteamericanos, los de cuello rojo, pues, y rosados y todas esas vainas, gorditos, con sombrero vaquero y todas esas cosas del centro propio de Norteamérica. Ese es un discurso que mueve, es un discurso nacionalista, es un discurso fascista, de control de la sociedad. Así no lo quieran decir abiertamente. Entonces miren ustedes cómo ese crecimiento de los partidos de ultraderecha en Europa va acompasado con el crecimiento de discursos xenofóbicos, discursos racistas en el otro extremo del mundo, en Estados Unidos. Pero de eso nosotros acá en Latinoamérica no nos hemos librado. Y de eso queremos hacer unas pequeñas reflexiones, pero yo los invito a que me aguarden tantico, porque antes de arrancar con esta reflexión de qué tiene que ver esa derecha, por ejemplo, de los Le Pen en Francia, en Europa, con la extrema derecha que representa Donald Trump, o los republicanos, los propios yanquis, con lo que está pasando en Latinoamérica, lo vamos a empezar a analizar después de estos dos mensajitos que son muy corticos, y yo los invito a que le sigan dando clic, a compartir en sus redes y que se vayan a buscar algo que tomar, que comer, un momentico, no se desconecte mucho, 2 videitos y ya regresamos. Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina. Gracias por estar aquí, muy generosos con su tiempo, con su paciencia.
¿Qué tiene que ver todo esto que hemos venido hablando del fascismo del siglo pasado, las alitas de la mariposa en China que se generan un tornado en Cuba, don Laureano Gómez, Donald Trump, Le Pen y lo que pasa actualmente en Latinoamérica? Pero para explicarme mejor, en esta sección casi no voy a hablar, voy a dejar que las imágenes y los sonidos hablen por mí. Como les decía recién ahorita, este ascenso, o este resurgimiento, entre comillas, resurgimiento no es el término correcto, esta aparición con fuerza de la derecha en todo el mundo, no es espontáneo, eso es un proceso que ha venido dándose en el mundo. Acá en Latinoamérica, esa derecha extrema también tiene sus representantes. Y las élites de derecha, de la extrema derecha latinoamericana, han sido un poquitico más inteligentes que los de Europa y que los de Estados Unidos. Aquí no la han disfrazado de manera más bonita. Aquí han hecho mejor propaganda. Vamos a ver 3 videoclips de 3 representantes de lo que es la extrema derecha, que tienen gran reputación, que tienen gran empatía, sobre todo en la población joven latinoamericana, y eso sí debe llamar a la preocupación. Son estos 3 personajes en su orden, en orden cronológico de llegada al poder: el señor Bukele, presidente de Salvador; el señor Noboa, recién puesto en Ecuador; y el señor Milei. Vamos a ver 3 videos de ellos, 3 videoclips corticos para decirles quiénes son y por qué creemos nosotros que ellos representan eso que está pasando en Europa y que probablemente se repetirá en Estados Unidos. Vamos a empezar con el señor Bukele. No se desconecten. Amnistía Internacional presentó este jueves los resultados preliminares de un estudio sobre la vigencia del régimen de excepción que, según las autoridades, hasta este miércoles ha dejado la captura de más de 36,000 personas. El informe revela que el régimen de excepción ha violentado derechos humanos y por esa razón han solicitado al presidente Nayib Bukele poner fin a esta medida y revertir las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos. Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que exista una orden de aprehensión o una situación de flagrancia, lo cual hace automáticamente arbitrarias las detenciones. En cambio, la policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, por tener tatuajes, por haber sido acusados por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar pandillero, por haber denunciado en el pasado abuso policial o simplemente por vivir en una zona controlada por la pandilla y azotada por años de violencia generalizada. El régimen que... Como veían ustedes en el video, Nayib Bukele es el prototipo del éxito, del joven exitoso, de un joven progresista, entre comillas, que tenía o tiene la solución para esa crisis, ese desgobierno que dejaron los zurdos o los derechosos no tan de derecha que han gobernado El Salvador. Ese Nayib Bukele le ha dicho a la gente: esto es con orden. ¿Se acuerdan ustedes del fascismo? El orden en una sociedad militarizada como la que tiene actualmente El Salvador, en donde lo importante es lo colectivo, los derechos de las víctimas de la delincuencia por encima de los derechos de los delincuentes. Pero ustedes veían allí en el videoclip cómo muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel internacional, incluyendo la misma OEA y la misma ONU, le han llamado la atención al señor Nayib Bukele por sus excesos en ese cumplimiento de su promesa de elección y de gobierno de libertad y orden, pero sobre todo el orden.
encarcelado por docenas, por cientos de personas sin previo juicio, sin el respeto al debido proceso y en condiciones infrahumanas a sus paisanos y paisanas de Bukele. Pero ha tenido un éxito total y si ustedes miran las encuestas de favorabilidad, entre comillas, uno no entiende cómo un sector de la población, un gran sector de la sociedad salvadoreña reclama pues el respeto por sus derechos, le enrostra los abusos a Bukele, pero hay otro sector grande de la sociedad salvadoreña que lo aplaude y lo encumbró a punto tal de que lo vuelven a elegir. El discurso fácil. Veamos otro personaje que también nos demuestra cómo es la derecha ahorita. No se desconecte. A conocer imágenes del momento en que policías irrumpieron en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Se puede ver claramente que los policías incluso someten a personal mexicano, sí, el que supuestamente cuenta con inmunidad diplomática de acuerdo con el derecho internacional. Con pasamontañas, armas largas y con brincos, así fue como las fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito. Azotaron puertas y ya al interior una cámara de seguridad capta cómo los policías lamparan a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana y quien lucha a toda costa por evitar que pasen al lugar donde está resguardado Jorge Glass. Los policías los sometieron, los demás se enfocaron en la detención de Glass, a quien sacan cargando, y ese momento fue documentado con los celulares de las fuerzas ecuatorianas. Jorge Canseco dejó de ser sometido y corre para rescatar a Glass, aunque el hombre, que fue vicepresidente de ese país, ya abandona la embajada en camioneta. Afuera, los policías de Ecuador vuelven a someter a Roberto Canseco, de rodillas y con la cara al suelo. ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! Y así, un joven empresario, Novoa, que representa también lo mismo que Bukele, cómo los jóvenes latinoamericanos pueden ser exitosos, pueden llegar a tener poder y pueden dirigir y ponerle orden al desmadre, discúlpenme la procacidad, que le hemos dejado nosotros los cuchitos a los jóvenes de hoy en día. Lo que no le dicen a los jóvenes es que Novoa no es un muchacho que nació de allá, de la barriada de Quito, ni recogiendo cocos en las playas ecuatorianas, no. Él es el hijo de un poderoso industrial del banano. Ve ahora que banano, lo de Chiquita Branda, las alitas de la mariposa. Es un joven que ha tenido todas las oportunidades y pues eso no es criticable, pues el que las tiene y las aprovecha, pues bienvenido, para eso es. Pero no se le puede colocar como referente ni tampoco como lo han hecho con Nayib Bukele, porque Nayib Bukele también es hijo de unas personas pudientes en El Salvador. No se les puede poner como referente a todos los jóvenes latinoamericanos que no tienen todas esas accesos y no tienen todas esas facilidades de acceso. Y no es porque sean pobres y que sean perezosos, como le venden el otro discurso a los jóvenes, que usted es pobre es porque es perezoso, porque no le da la gana de ser rico, porque no es emprendedor. Y entonces le ponen a usted estos dos ejemplos, jóvenes y jovencito y jovencito, le ponen a Bukele y le ponen a Novoa. Usted puede ser uno de ellos. Pero no le dicen es para qué y cómo llegaron ellos ahí, a servicio de quién. Vean ustedes cómo este joven, pintoso, exitoso, bien estudiado, hace caso omiso pues, de los tratados internacionales, de respeto a los derechos humanos, y se pasa la ley, incluso la de su propio país, por la faja, con tal de llevarle el orden a su país. Y a través de un régimen de excepción, que hasta antes de la interrupción de que tuvimos acá en la conversa nos decía un compañero, un amigo,
de Ecuador, periodista ecuatoriano, cómo el señor Noboa venía implementando una especie de régimen totalitarista, Estado totalitario, fascismo, en Ecuador. Y a pesar de eso, los índices de violencia pues, no se han reflejado. Eso todo es consecuencia del mal manejo de la derecha en ese país, de las improvisaciones también de gobiernos de izquierda, eso también hay que decirlo, pero que no son endilgables pues únicamente a ellos, ese joven. Y finalizamos con este otro personaje que sí es reconocido a nivel mundial. Vean ustedes. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Todo tiene un porqué, todo está entrelazado. El efecto mariposa. De eso estamos. Esa es la frase del día de hoy aquí en la conversa de fin de semana. Milei es vendido a nivel internacional por la derecha internacional como el nuevo superstar, como el nuevo astro, como el nuevo Messi de la derecha. Aprovechando pues ahorita que estamos hablando de fútbol. Y lo que no se explica, y todavía no nos explicamos muchos a nivel mundial, es cómo un pueblo como el pueblo argentino, víctima de la derecha, recuerden ustedes los gobiernos de la dictadura militar en Argentina, todos los oprobios que le hicieron a la nación argentina, los nietos de esas generaciones hoy eligen a un tipo que les ofrece exactamente lo mismo que la dictadura militar, esa que fue formada por las escuelas de las Américas norteamericanas. Y lo votan con unas promesas que son a todas luces irrealizables y que hoy lo tienen en problema incluso porque no ha podido sacar adelante el paquete de medidas legislativas para implementar eso. Sin embargo, la derecha lo vende a este tipo que es un patán, que es un tipo re locuaz, grosero, mal hablado, fanfarrón, payaso, pero lo vende como el nuevo superstar. Y a nosotros no nos debe extrañar cómo un tipo de esto llega al poder. Porque acuérdense ustedes que aquí un tipo con las mismas características de este casi gana la pasada presidencia, la actual presidencia. Y me refiero al hoy imputado al criminal señor de ex alcalde de Bucaramanga, el señor Rodolfo Hernández. Casi elegimos nuestro propio Milei y hoy terminaron ahí. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que recién pasó en Bolivia, de lo que vamos a ver en un pedacito?
Mire, la ultraderecha, la derecha extrema de todo el mundo es fascista o tiene tendencias a ser fascista. Le agrada mucho los métodos del fascismo, los métodos sociales, políticos, de acceso al poder, pero sobre todo los métodos de facto, los métodos de hecho, las vías de fuerza, las vías de hecho. Hablaba ahorita de cómo en los años 60, 70 del siglo pasado, los aventajados estudiantes, alumnos, esos sí son alumnos, de la Escuela de las Américas se impusieron por la sangre y la fuerza como dictadores en muchos países de Latinoamérica. Y el elemento y la herramienta más común en esa época fueron los golpes de Estado, incluyendo al hermano país de Bolivia. La derecha está intentando todas las formas de lucha. Mire, eso que le criticaban a la izquierda de los años 60, 70, inclusive del actual siglo, lo utiliza la derecha. La propaganda, la manipulación de la información, las vías de hecho, los golpes de Estado. Pero todo este afán de la derecha de por poner a Milei, por poner a Bukele, por poner a Noboa, por ponernos a un tipo como Hernández o el que Uribe diga en el poder, obedece a unos intereses que no son los suyos, no son la nación, no son las buenas costumbres, no es la moral, no es ni siquiera el anticomunismo, aunque vamos a ver que sí. Tiene que ver los intereses económicos de una clase que no se manda sola, sino que obedece a otros intereses internos. Y con esto quiero concluir esta conversa del fin de semana. Todo este ascenso de la derecha, lo que está pasando en Ucrania, ese intento de balcanización de Ucrania, de repetir lo que hicieron con Yugoslavia, con Checoslovaquia, eso lo están tratando de hacer en Ucrania, repartirse las riquezas de Ucrania. No es más ni menos. Toda esa guerra es orquestada para eso y para atajar el avance de las intenciones de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y recientemente Arabia Saudita. Todos son intereses económicos. Lo que está pasando en Latinoamérica, con la llegada de esta nueva derecha fascistoide, obedece a lo que la comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos le ha comentado a la prensa en general que son las preocupaciones del Estado norteamericano. Hoy no vamos a hacer conclusiones aquí, no vamos a intentar conclusiones. Las conclusiones las van a tomar ustedes. Pero a manera de colofón, frutilla, de adornito, de moño, quiero que escuchen a la comandante del Comando Sur diciéndoles cuáles son las preocupaciones y por qué intentaron hacer lo que hicieron en Bolivia y por qué el señor Milei está en el poder, por qué el señor Bukele está en el poder, por qué el señor Noboa está en el poder y por qué tipos como AMLO, como Petro o como Lula, el mismo Correa, el mismo Boric, aunque Boric es caso aparte, son incómodos para estos intereses. Los dejo con la comandante del Comando Sur de Estados Unidos y nos vemos la próxima semana, si no pasa nada raro en la conversa de fin de semana. Chao, cuídense mucho. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game.